Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este tu programa Luz y Sal. Y bueno, aquí estamos al pie del cañón ya listos para disfrutar de la palabra que el Señor trae para nosotros. Así que bueno, empezó diciembre, así que bueno, con esto viene la comelona, viene el dulce de marja blanco, viene la natilla, viene el desamargado, pero también es un mes de reflexionar. ¿Qué cambios hay que hacer? ¿Qué nos faltó por hacer? ¿Qué falta en nosotros que no nos deja crecer de una manera espiritual? ¿Creemos de verdad que Dios está en absoluto control de nuestra vida? Y bueno, esta semana me encontraba yo sentado en la sala de mi casa y yo acostumbro a hacer mi devocional temprano en la mañana. Lo hago antes de salir a trabajar. Y hablaba con Dios y yo le decía, Padre, ¿cuál es tu mensaje? ¿De qué quieres que hable? Y Él trae a mi mente y trae a mi corazón este versículo que quiero compartir con ustedes. Al que cree, todo le es posible. Y este es el nombre de la palabra que tengo para hoy. Al que cree, todo le es posible. Es una palabra que encuentras en Mateo capítulo 9, versículo 23. Ahora, esto sucede porque un padre trae a su hijo endemoniado y le pide a Jesús que lo sane. Y el padre le explica que el muchacho se ha tirado al fuego, el demonio lo tira al agua, echa espuma por la boca. Inclusive sus discípulos no pudieron sanarlo, liberarlo. Entonces el padre desesperado le pregunta, ¿puedes hacer algo? Ayúdame, ten misericordia de nosotros. Y aquí la clave de todo. Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y el padre le contesta, sí creo, pero ayuda mi incredulidad. Y esto es algo que quizás nosotros enfrentamos diariamente. Aquí hay algo muy importante que muchos a veces no logramos entender. Mire, una cosa es estudiar para el examen y otra es llevarlo a la práctica. Así es. Como seres humanos que somos nosotros, todos sentimos temor. No hay nadie que me diga, yo estoy tranquilo, fresco, que no pasa nada. ¿Será que sí? Ahora, que alguien venga y te diga, hey, mira, Julián, tu hijo acaba de tener un accidente aquí en la esquina. Y que uno diga, no, listo, fresco, tranquilo. Espera, yo termino aquí de desayunar, déjeme, yo termino de tender la cama, me baño y voy a ver qué sucede, a ver qué es lo que pasa. No, no hay uno solo que diga esto. Mira, lo primero que nos viene a la mente es, Dios mío, ¿qué fue lo que pasó? Ojalá que esté bien. O uno se arma tremenda película y quizás desde tu casa a la esquina se te hace como una milla. Los pies se te ponen pesados, tu corazón se agita a mil y sientes que se te va a salir por la boca del cuerpo. Y mira, quizás somos personas que muchas veces hemos dicho este versículo. Lo hemos dicho miles de veces. Y es que como les decía, una cosa es estudiar para el examen y otra es hacer la práctica. Mas esto no significa que vamos a perder el examen. Así es, quiero que pensemos en esto. Ahora, esto significa que somos humanos, personas comunes y corrientes, con temores y con debilidades. El único que la cogió suave cuando le dijeron que su amigo del alma se había muerto fue Jesús. Así es. Él dijo, listo, terminemos aquí y después vamos. Jesús tardó 4 días en llegar a Betania. 4 días. Claro, aquí había un propósito, por supuesto, de Dios. Pero a donde yo los quiero llevar hoy es a entender, a que podamos entender que sí debemos de creer que Dios está en control, que en todo hay un propósito. De hecho, yo estoy pasando por un proceso en este momento y cuando yo pensaba ahí sentado en la sala de mi casa sobre este tema, le decía al Señor, ¿cómo hago para expresar lo que tú quieres que yo hable? Y no me había dado cuenta de lo que estaba pasando en este momento. ¿Cómo yo empiezo el tema? ¿Cómo lo desempeño? ¿A quién me quiero dirigir?
Y yo me quedo quieto por un momento, por un segundo, y digo, Señor, tú me estás hablando a mí. Este tema no es solo para los de afuera. Esto empieza por casa. Y es ahí donde, como ese padre le dijo a Jesús, creo, pero ayuda mi incredulidad, que yo tuve que hacer lo mismo. Decir, Señor, ayuda mi incredulidad. Y quizás sea la misma situación para alguno de ustedes. Quizás tú que estás viendo dirás en este momento, Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Tal como lo dijo este padre, como cuando se le acercó a Jesús. Yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Y entonces cuando me siento en el comedor a prepararlo todo, la laptop, la Biblia, mi cuaderno, Dios me lleva a Génesis, a los principios. Y leyendo me muestra cómo Abraham, aquel que caminó con Dios, aquel que hablaba con Dios, que era su amigo, su confidente, el mismo que le dijo tantas veces a Dios, no destruyas a la ciudad si hay 50, 40, 30, 20, hasta un justo. Ese mismo, cuando llegó delante del faraón, le dijo a su esposa Sara, a Sarai, que le dijera que eran hermanos. Pues como ella era muy bonita, él tuvo miedo de que de pronto pereciera, que lo fueran a matar a causa de ella. O sea, su temor lo llevó a arriesgar a que alguien tomara a su esposa y la hiciera suya, se acostara con ella. Yo me imagino que él no pensó en ese momento todo eso. Él tuvo temor por su vida. Ahora, no fue una mentira total, pues de hecho ellos sí eran medio hermanos. Pero es que una verdad a medias no es una verdad. Y bueno, esta historia tú la puedes leer en Génesis en el capítulo 12 del versículo 10 al 20. Léela porque quiero que entiendas lo que vamos a hablar hoy. Génesis capítulo 12 del versículo 10 al 20. Así que así es, mi gente. Mire, este es el mismo Abraham que es conocido como el padre de la fe. Y pilas, ojo que yo no estoy diciendo nada de esto con la intención de desacreditar a Abraham, ni más faltaba. Lo que yo quiero que ustedes entiendan hoy es que es normal sentir temor. Ahora, lo que no debe de ser normal es vivir en temor todo el tiempo. Eso es lo que tiene que cambiar en nosotros. Aquí es donde entra la fe, el creer, el entender que Dios sí está en absoluto control. Pero esto solo es posible cuando nosotros tenemos una comunión diaria con Él, cuando lo conocemos, cuando aprendemos a vivir en su presencia. Pues, ¿cómo vamos a confiar en quien nosotros no conocemos? Es imposible. Tenemos que tener un acercamiento, por eso necesitamos acercarnos al Padre. Miren, hay otra historia en la Biblia donde se presenta el mismo suceso, el mismo escenario, pero diferentes personajes. Y esta vez es con Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de Abraham. Aquel a quien Dios le había dicho que le daría por descendencia todas las naciones. Se las daría como las estrellas del cielo. Y esta historia también la puedes encontrar aquí en Génesis. Vas a ver a Génesis en el capítulo 26 del versículo 6 al 11. Génesis 26 del 6 al 11. Igual que como sucedió con su padre, le dijo a su esposa que dijera lo mismo, que era su hermana. Pues también ella era muy bonita, muy hermosa, y él tuvo temor de que lo fuesen a matar a causa de ella. Léete esta historia porque te va a gustar muchísimo, muchísimo. Dos personajes que tuvieron a Dios al frente, que escucharon su voz, que recibieron una promesa. Cada uno de estos personajes sabían que Dios estaba con ellos. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué fue aquello que en ese momento tan decisivo los hizo temblar y tuvieron temor? Al punto de poner en riesgo sus esposas, la vida de ellas. ¿Por qué? Por proteger sus vidas, su integridad. ¿Qué les causó tanto temor? La pregunta, ¿qué piensan ustedes que diría Dios a todo esto? ¿Será que quizás Dios dijo algo como, no puedo creer que estos dos, después de todo lo que yo les he prometido, tengan temor? ¿Que no me crean a mí? Pues ahora que chupen por incrédulos. No, por supuesto que no, Dios no hubiera hecho eso. Eso no haría Dios. Mire, así no funciona Dios. Dios nos ama, somos sus hijos. Lo importante es ver que el plan de Dios
no se detuvo. Mire, Satanás quiso sembrar temor en ellos, pero el plan de Dios era otro y su plan se cumple sí o sí. Tengamos eso siempre presentes. Y así como Satanás los hizo con ellos, los llenó de temor, también lo va a querer hacer con nosotros. Todos sabemos que Él es el padre de mentiras, ¿verdad? Y sabemos que Él vino a matar, que Él vino a robar, que Él vino a destruir, a traer confusión, a hacernos dudar. Eso es su trabajo y ese es su trabajo diario. Pero nosotros tenemos que creer en el dador de la vida. En el versículo 11 que acabamos de leer ahí mismo del capítulo 26 de Génesis, dice: entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Abimelech era el rey de los filisteos y fue ahí donde habitó Isaac. Y fue ahí donde ocurrió el suceso que yo les acabo de hablar. Ahora, lo curioso es que este rey, sin conocer a Dios, sabía quién era él. Y por eso amenaza de muerte a cualquiera que tocara a Isaac o a su esposa. O sea, él tenía ese temor a Dios, aún sin conocerlo. Pero imagínense lo que hizo Abraham o lo que hizo Isaac conociendo a Dios. Ahora, podemos ver cómo a través de los años personajes tan cercanos a Dios tuvieron miedo. Inclusive los discípulos de Jesús se asustaron cuando estaban en la barca, cuando el barco se movía en medio de esa tormenta y Jesús descansaba y dormía ahí en la proa, relajado durmiendo el hombre. Y estos que veían sus milagros, que estaban con Él, que caminaban con Él diariamente, se asustaron, tuvieron temor. Y se asustaron tanto, tanto, hasta el punto de ir y despertarlo, llamarlo y decirle: hey, despiértate que perecemos. ¿Y qué les contestó Jesús? Hombres de poca fe, no teman. Mira, Jesús nos enseña en las Escrituras que confiemos en Él, que creamos en Él, que descansemos en Él. Juan 16:33 nos dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo, nos dice el Señor. Eso es una promesa que tú tienes que guardar en tu mente, en tu corazón, en tu ser. Confiar en Él. Él ha vencido al mundo. Mire, sentir temor no nos hace menos que nadie, no nos condena ni nos hace menos creyentes. Ni Dios va a alejar su presencia de nosotros por ello, no. Dios quiere que lo conozcamos. Él quiere que nosotros vengamos delante de Él cuando nosotros nos encontremos con esos temores, cuando tengamos nuestras dudas. Mire, Él nos dará paz y esa paz que el mundo no nos puede dar es la que Dios nos da. Recuerden lo que hablamos la semana pasada. Es a través de Cristo Jesús que vamos a conocer a Dios. Recuerden lo que les dijimos. Cristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y es a través de su muerte y resurrección que nosotros tendremos esa promesa de la vida eterna, esa salvación, de confesarlo con nuestra boca como nuestro Salvador. Es a través de Cristo Jesús. Y ya para terminar, mire, no podemos evitar sentir temor, pero sí podemos evitar que el temor se apodere de cada uno de nosotros. Y es ahí donde nosotros venimos a Él. Es en esos momentos donde venimos y le pedimos que acreciente nuestra fe. Es en esos momentos difíciles donde Él nos da la paz, esa paz tranquila. Pero esto solo no va a ser posible si nosotros no creemos en Él. Necesitamos creer en Él, tenemos que avivar nuestra fe. Es la única manera de que nosotros podamos entender esta palabra, es volver al principio de esta enseñanza. Al que cree, todo le es posible. Sea cual sea la situación que tú estés pasando, no temas. Descansa en Dios. Recuerda, Él siempre está obrando y Él está obrando a nuestro favor. Pon tu situación en sus manos y pídele que te dé esa fortaleza para resistir la situación, la prueba que estés pasando, el desierto. Pídele sabiduría para enfrentar ese gigante, esa prueba, y verás cómo su paz, que sobrepasa todo entendimiento, te va a permitir estar tranquilo, nos va a permitir estar confiados. Pues, ¿a quién más podremos ir si solamente Él tiene palabras de vida? Él es nuestro sanador, Él es nuestro restaurador. Y tranquilo, no hay problema con sentir temor. Lo que les dije, el problema es vivir en temor. El temor puede venir y tocar nuestra puerta,
pero no se tiene que quedar en nosotros. Hay una frase que el pastor nos ha enseñado que me gusta mucho porque es una gran enseñanza. No podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que ellos hagan nido en nuestra cabeza. Así que depende de ti, depende de mí. Si nosotros buscamos la presencia de Dios, si la aprendemos a conocer, sabemos que Él estará ahí con nosotros. Así que no permitas que el temor tome el control de tu vida. Tú toma el control de su vida. O mejor dicho, deja que Dios tome el control de tu vida. Descansa en Él. Así que en este mes aprendamos a descansar. Miremos, revisémonos por dentro. ¿Qué nos falta por hacer? ¿Qué no nos permite crecer de una manera espiritual? ¿Qué es lo que necesitamos para acrecentar nuestra fe? Como le dijo ese padre al Señor Jesús, acrecienta mi fe. Así te digo yo hoy. Invítale al Señor a que venga a vivir en tu corazón, a que acreciente tu fe. Gracias por este tiempo de compartir esta palabra. Recuerda darle un like ahí en YouTube, en Facebook. Dale un share para que esta palabra llegue y sea de bendición para alguien más. Chao, chao. Nos vemos.